Recién terminando una conferencia de un psiquiatra español que me compartió una profesora que quiero mucho acerca de la neurobiología del trauma, uno de los términos o una de las interrogantes que utilizó durante esta conferencia me llamó mucho la atención. De ahí que pensé que sería muy buen pretexto para hacer una cápsula y hablar acerca de esto que nos sucede cotidianamente y que quizás no podemos encontrarle solución. Hay una pregunta que nos invita a la reflexión que está en el libro Cambio, que te recomiendo que lo busques. Surgen dos tipos de reflexión, es decir, de aquí surge una estructura que puede tener dos troncales diferentes para poder entender, para poder dar una buena lectura a esto que nos está pasando. La lectura de por qué razón cuando intento darle solución a un problema se convierte esa solución en otro problema o me agrava el problema, y la lectura de cómo estas situaciones se pueden usar como maestros para nuestro crecimiento y desarrollo personal. Pero hoy nos vamos a dedicar a ser más conscientes de aquellas soluciones que buscamos darle a lo que nos sucede en nuestro día a día y cómo muchas veces nos frustramos o nos sentimos mal porque esas mismas soluciones vienen desde una perspectiva o desde una interpretación que quizás está generando ver un problema o una dificultad. Y a raíz de esto generar un contenido, pues muchas veces buscamos darle soluciones a determinados conflictos y esas soluciones terminan siendo agravantes o terminan siendo un problema. El interrogante era qué pasaba cuando realmente el problema era la solución. ¿Qué significa esto? Cuando la lógica que usamos para ser resolutivo o resolver un problema es estructurada por la misma lógica o las mismas creencias, intentando darle solución a esos problemas. ¿Qué es lo que sucedió? Vamos a poner un ejemplo muy práctico. Si soy una persona celosa y la solución para poder gestionar estos celos o la desconfianza es seguir indagando en las redes o en el teléfono de mi pareja, ¿cuáles serán los resultados? Pues los resultados me van a angustiar más y me van a generar más malestar. Y esto es otro término que se incluye dentro de este contenido muy interesante que lo llamaban soluciones intentadas fallidas. Me detuve a crear como una especie de esquema para poder aplicar, encontrarle una solución. Se los comparto. Que tenemos un problema de determinada índole, le buscamos la solución a ese problema y la pregunta es cuáles son los resultados de esas soluciones que has buscado para ese problema. La mayoría de las veces, como les decía, cuando intentamos hacerlo desde nuestra lógica, la mente busca darle soluciones, pero desde la misma estructura cognitiva. Y quizás esa es la que no nos permite darle verdaderas soluciones a los problemas. Entonces hice este esquema, ¿por qué? Porque podemos usar en nuestro cuaderno de autorregistro la P, que es el problema o los problemas, pero te recomiendo que empieces de uno en uno, desde lo más general a lo más particular. La S serían las posibles soluciones o las soluciones que tú planteas, y la R serían los resultados de esa solución. Aquí va a haber algo muy interesante y quiere decir que probablemente si estamos estructurando una solución desde la misma estructura cognitiva, resultados o las soluciones no van a ser lo que estamos buscando. No nos va a aliviar la ansiedad, no nos va a aliviar la desconfianza, no nos va a aliviar aquello que nos está generando malestar. De darle soluciones o visualidad a estos problemas te ayudarán obviamente a que esas soluciones fallidas o esos intentos de soluciones fallidas sean cada vez menos dentro de la estadística de lo que estás buscando resolver, y por ende ese bucle de malestar e insatisfacción por algún lugar se interrumpe. Las estructuras cognitivas serían otra forma de visualizar ese problema para que cuando le estamos dando una lectura diferente, desde una creencia diferente, los resultados que proponemos las soluciones que proponemos son soluciones más viables y que podamos interrumpir el ciclo o el bucle de lo que nos está generando sufrimiento. Un ejemplo aquí de cómo antiguas estructuras cognitivas pueden reafirmar o generar más disconfort en un problema era una analogía que usaban en uno de los acápites que leí, que decía que intentar apagar un fuego con gasolina creyendo que es agua era desde la creencia de alguien que cree que la gasolina es agua la solución. Y si nos ponemos a pensar en esto, ¿cómo podría
apagar un fuego, la gasolina. Y exactamente el seguir creyendo que esa gasolina es agua es seguir intentando utilizar, resolver un conflicto con ese nivel de creencia y los resultados obviamente ¿cuáles serían? Más fuego, ¿cuáles serían? Más ansiedad, ¿cuáles serían? Más desconfianza, más inseguridad. Entonces cuando cambiamos exactamente estas estructuras cognitivas arcaicas y empezamos a visualizar los resultados o las soluciones desde otra estructura cognitiva o desde otras creencias para hacerlo más fácil de entender, entonces obviamente sí o sí vamos a encontrar solución. Y a veces yo le digo a mis pacientes, y yo creo que la solución que menos nos gusta a todos los seres humanos es entender que hay cosas que no tienen solución, que dejar de hacer también es una solución. Entonces, cuando nos tropezamos, cuando nos confrontamos con este tipo de ideas, ¿no? Nos genera frustración porque creemos que a veces para poder generar un resultado tenemos que hacer más. Y a veces en la filosofía budista, taoísta, ¿ya? Que a veces hay que dar un paso atrás y dejar fluir una circunstancia, una acción. Claro está, no estamos poniendo esta filosofía en un contexto donde sea necesario intervenir desde el punto de vista moral, ético, pero sí desde determinadas perspectivas, sí a veces hay que entender que hay determinados conflictos o determinadas circunstancias que no tienen solución o que la solución es dejar de hacer también. Si seguimos de estas mismas estructuras cognitivas generando soluciones, esas soluciones se van a convertir a largo plazo en patrones que van a agravar el problema y que obviamente lo van a reforzar. Entonces, de ahí lo interesante, ¿no? Cómo poder sentarnos con la capacidad sincera de empezar a buscar desde dónde estamos estructurando esas soluciones y si no son fiables o no. Siempre lo digo y no quiero sonar absolutista, pero la mayoría de las veces cuando sabemos que algo no nos está dando solución, cuando no nos estamos sintiendo bien, cuando las decisiones que estamos tomando no nos son coherentes, siempre, una y otra vez lo repito, es nuestro bienestar emocional. Tu felicidad es tu elección. Elige ser más consciente a la hora de hacer lectura de tus creencias cognitivas. Y como siempre te digo, elige despertar. Nos vemos.